Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. En este día es un tiempo de bendecir y glorificar al Señor y darle a Él toda la alabanza. Gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta su casa, por abrir las puertas de su casa, por congregarse y poder presentar en estos momentos un tributo de alabanza y de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le invito para que oremos y comencemos este tiempo de estudio de la palabra. Comencemos este tiempo de adoración al Señor. Que la gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios, sea llenando su hogar, sea llenando su vida, sea llenando todo alrededor, para que su presencia se manifieste con poder y gloria en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos bendecidos, que estamos llenos de tu presencia, que estamos llenos de tu poder, que estamos llenos de tu gloria y que tu Santo Espíritu es el que nos dirige y nos bendice en todo momento y nos lleva, Señor, a ese conocimiento tuyo, a esa bendición tuya, a ese saber en ti, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de tus hijos, por cada hogar, Señor, que abre las puertas de su casa. Yo te ruego, Señor, que esa bendición santa y poderosa, que esa bendición y esa unción de tu Santo Espíritu descienda sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada hogar, y tu gloria se magnifique en sanidad, en poder, en unción, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios amado. Te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Le invito para que tome su Biblia y allí vamos a mirar en el capítulo 1. Mientras usted está buscando allí en su Biblia, vamos a mirar un poquito acerca de lo que vamos a hablar aquí en Efesios. La carta de los Efesios, luego de la carta a los Romanos, se puede decir, y los eruditos dicen, que es la carta más teológica que tenemos en el Nuevo Testamento. Y alguien la llamó precisamente un compendio de teología. Sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo, al mismo tiempo que redactó la carta de Filipenses y Colosenses. Las tres cartas son conocidas como las epístolas de la prisión porque fueron redactadas cuando él se encontraba en sus prisiones en Roma. Y Pablo no desperdició, podríamos decir allí, que no desperdició su tiempo en la cárcel lamentando su sufrimiento, sino que más bien se dedicó a seguir sirviendo a las iglesias, enviándole cartas de ánimo y exhortación. El tema central de la carta a los Efesios, pues, es el misterio, la gloria y las riquezas de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y estas son las palabras claves del apóstol, o de la carta mejor. Estas son las palabras claves de la carta. Es una carta en la cual el apóstol Pablo describe la salvación del creyente desde el punto de vista de los lugares celestiales. Y tenemos una vista panorámica de nuestra salvación y al mismo tiempo una exhortación pertinente y permanente a luchar contra el pecado y la inmoralidad, sabiendo muy bien que esta lucha implica una confrontación. Allí, como lo dice ya finalizando la carta, con las huestes espirituales de maldad, y que no es una lucha contra sangre y carne. Cuando nosotros tomamos esta carta y empezamos allí,
observamos que los dos primeros versículos en la Reina Valera están separados, pero si vamos a hacer y vamos a mirar una lectura que va desde el versículo 3 hasta el versículo 12, en la cual en esa lectura nos dice bendiciones espirituales en Cristo, en el sobretítulo que tiene la Reina Valera. Y eso es lo que quiero que nosotros hablemos y miremos, porque esta semana hemos hablado mucho acerca de ser agradecidos con el Señor. Y de pronto algunas personas han pensado, bueno, ¿yo qué tengo que agradecer? Pues tenemos que mirar que nosotros somos bendecidos en el Señor, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, le invito para que tomemos la carta a los Efesios en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, con amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Al hacer esta lectura sin parar, podemos ver que prácticamente aquí hay una sola idea, una sola oración, que empieza en el versículo 3 y culmina en el versículo 12. Y cada verso depende del anterior. Es un gran tema al que se le van añadiendo otros elementos hasta que se convierte, digámoslo así, en una obra de arte teológica. Y si se quiere explotar su contenido, habría que ir en esa dirección. Entonces, bien pausada, enfatizando toda esa multifacética composición de temas que están estrechamente relacionados unos con otros y que el apóstol Pablo nos está presentando en este momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a descubrir ese tesoro. Vamos a mirar ese tesoro que hay en estos primeros versículos de la epístola a los Efesios. Y para hacerlo, pues obviamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos auxilie, que nos ayude en cada uno, de modo que por nosotros podamos unirnos al pensamiento de Pablo para ir edificándonos en amor, como él mismo diría cuando toca la parte práctica de esta carta.
Y aquí hay algo muy importante, y es que nosotros debemos hacer realidad las bendiciones con las que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Porque aquí observe cómo el apóstol Pablo está primeramente hablando de las bendiciones que hemos recibido. Las bendiciones que hemos recibido. Y muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en esas bendiciones que el Señor nos está entregando, aún en los tiempos de crisis, aún en los momentos de dificultad, aún en estos tiempos donde cada día se ve o pareciera como si la cosa fuera de mal en peor. Pero somos bendecidos. Entonces, vamos a ver hoy a la persona que bendice y las dimensiones de esas bendiciones. Vamos a observar nosotros cada uno de estos también y entendiendo, mi hermano, cómo nosotros al ser adoptados nos tenemos derecho a esa herencia que el Señor nos está ofreciendo. Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema. Lo primero que nosotros debemos de hablar aquí es acerca de el dador de todas esas bendiciones. El dador de todas esas bendiciones. Para ello, pues obviamente tenemos que referirnos al versículo 3 y al versículo 4, en donde el apóstol Pablo empieza con una exclamación de alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hoy en día nosotros nos hemos habituado, podríamos decir, a escuchar la palabra bendición en sus más variados conceptos. Yo recuerdo cómo las personas adultas llegaban desde el papá y lo primero que hacían era la bendición, mala bendición. Eso sucedía aquí en nuestro país, en muchos lugares, y en algunos lugares todavía se usa, pero eso se ha ido perdiendo. Y si alguno no llegaba y pedía la bendición del papá o de la mamá, pues se atenía a un fuerte reprimenda y a que fuese allí dado a que lo reprimieran ahí en ese momento y exhortado, ¿sí? Y hasta castigarlo, si olvidaba de pedir la bendición al llegar o al retirarse. Tal vez las nuevas generaciones hoy en día pues no tienen esa costumbre. También una de las cosas que nosotros observamos en la iglesia cristiana es precisamente ese saludo. Es un saludo hermoso. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y esa costumbre plantea la importancia de pedir la bendición y esperar un Dios que nos bendice. Y cuando nosotros miramos esta situación y la palabra bendición, vemos también que en el léxico evangélico la palabra bendición ha adquirido nuevas matices hasta hacer de ella un sinónimo de prosperidad. Porque se ha pensado y ya hoy en día, entonces para muchas personas ser bendecido es ser prosperado económicamente. Para otras personas el no estar bendecido es vivir bajo alguna maldición. Y esa nueva corriente habla mucho de ser libre de las maldiciones ancestrales, las que se supone que han sido heredadas y que requieren liberación de ellas a través de una confesión especial. Pero no vamos a tratar acerca de ello en este momento. De pronto, en otro momento, vamos a tratar acerca de ese tema. Pero, ¿por qué? Porque el pasaje nos está suministrando algo bien importante a nosotros, los que hemos creído. Y el pasaje nos está diciendo que cada uno de nosotros
hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo y que gozamos de grandes y maravillosas bendiciones. ¿Y por qué? Porque nuestra bendición está basada en la persona de Cristo. Él abolió todas las sentencias, como lo dice la Escritura. Él abolió en Colosenses, dice que Él abolió, lo clavó en la cruz, todo aquello que nos era contrario, todo aquello que era imposible cumplir a través de la ley. Todo eso lo abolió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer aquí sobre lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Pues debemos de resaltar el dador de la bendición. Pablo por eso comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Una exclamación de alabanza, de reconocimiento a la persona de Dios. Y también a la obra de Dios. Cuando Pablo asocia a Dios con el Padre de Jesucristo, ha de haber tenido en su mente la anchura, la profundidad y la altura de la obra redentora. Porque todas las bendiciones, oiga bien, todas las bendiciones de las cuales nosotros hemos sido objeto, tienen que ver primeramente con el acto de redención. Y esa es la primera bendición que nosotros tenemos. Y es la primera bendición que el apóstol aquí menciona. Mire, él nos está diciendo que hemos sido escogidos por Dios para salvación en el versículo 4. Y en el comienzo del versículo 4, pero en el resto del versículo 4, también está describiendo dos aspectos de esa elección. Y esos dos aspectos es cuándo se dio y cuál es el propósito. Nos está diciendo allí en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mire, en cuanto al tiempo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros fuimos escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Y esta es una afirmación tremenda. ¿Por qué? Porque está significando que desde la eternidad, cuando Dios estaba planeando cada detalle de la existencia humana, Él ya nos había escogido para que nosotros fuésemos salvos. Nada ocurre por casualidad. Dios no esperó para ver si le íbamos a aceptar o no. Él tomó la iniciativa. Oiga bien, Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. Aquí nos está diciendo esto. Él tomó la iniciativa desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de la creación de este mundo material. Y Pablo hace hincapié en esto. Y es bien interesante que nosotros tengamos bien claro que nuestra elección, la elección que hizo Dios, no depende de algo bueno que haya visto Dios en nosotros, sino que en realidad fue todo lo opuesto. A pesar de todos los errores que Dios pudo ver de antemano que cometeríamos como personas, aún así nos escogió para ser salvos. Y aquí estamos observando cuán grande y maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Nos ha escogido. Pero también en cuanto al propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios nos ha escogido? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Y es importante resaltar esto. Ninguna persona, ningún creyente puede pensar como piensan la gente de afuera del mundo, que dicen que dado que Dios decidió salvarme, puedo hacer lo que yo quiera. Como piensan muchas personas, salvo siempre salvo, que yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡No! Muchas personas están, y es una doctrina de demonios, que dicen que como Dios me escogió para salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera porque al fin y al cabo Dios me va a salvar. No puede pensar eso, porque el Espíritu Santo siempre nos está recordando cuál es el propósito de nuestra salvación. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si el creyente no hace caso del Espíritu Santo, tarde o temprano, Dios lo va a disciplinar por su pecado. Y es así como Cristo le ha dado a conocer y se ha dado a conocer. Cristo es la revelación más completa de la persona y de las bendiciones de Dios. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Las bendiciones de las que gozamos ahora han sido dadas en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Segundo lugar, las dimensiones de esa bendición. Las dimensiones de la bendición. Ya conocemos y reconocemos, tenemos bien claro quién es el dador de la bendición. Y entonces, aquí el apóstol Pablo habla de las dimensiones de esa bendición, como si estuviera imaginándose todo en un cuadro. Nos dice que fuimos bendecidos con toda bendición. No está especificando allí una por una cuáles son las bendiciones, como nosotros decimos a veces, pero utiliza varios elementos del predicado aquí, de lo que está hablando, para referirse al mismo asunto de la bendición. Y nos presenta 5 elementos que son dignos de ser estudiados. En primer lugar, nos está diciendo que no es una bendición privada. En el versículo 3 dice que Dios nos bendijo. Si el apóstol Pablo viviera en estos tiempos y escuchara la forma como la gente concibe las bendiciones del Señor, estaría asombrado. ¿Por qué? Porque muchas veces uno le pregunta a las personas y le dice, ¿cómo está? Bendecido, bendecido. Cuénteme qué ha pasado, dígame. No, ¿cómo le parece? Tengo un buen trabajo, me subieron el sueldo, me regalaron esto, me dieron esto. Y todas esas bendiciones están relacionadas con lo económico o lo material. Siempre aparece el concepto de prosperidad, siempre aparece. Y se está pensando entonces, somos bendecidos cuando tenemos un mejor trabajo, somos bendecidos cuando estamos bien en la salud, somos bendecidos cuando tenemos o nos va bien en el amor, somos bendecidos cuando tenemos éxito, somos bendecidos cuando estamos con un gran apoyo familiar. Y entonces para muchas personas esas son las bendiciones solamente. Y para muchos entonces, si carece de eso, entonces no es bendecido. Yo recuerdo una compañera que llegaba, ay, yo sí soy bendecida porque ayer me gané el chance. Y ayer me gané un chancecito, una plata. Es que Dios me quiere, es que Dios me ama. Yo sí soy muy bendecido. Pero esto no es lo que Pablo quiere decir. Para Pablo, la bendición de Dios podía darse en la pobreza o en la riqueza. Cuando los tiempos fueran malos, como en los tiempos buenos. Si tuviera éxito o si tuviera fracaso. Si hubiese pandemia o no hubiese pandemia.
Y la prueba más fehaciente de eso lo encontramos en el libro de Filipenses, en el libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo dice que él ha aprendido a estar siempre contento, ¿sí? Tener siempre contentamiento, ya sea en la abundancia o en la escasez. En el capítulo 4 de Filipenses. Y en el versículo 13, Filipenses 4:13, lanza una tremenda aseveración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era su secreto de la bendición. Y la bendición debe ser vista entonces en un plano fraternal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el apóstol Pablo dice que nos bendijo, está hablando de esa lluvia que cae sobre todas las personas. Esa bendición que cae sobre todo. Y nosotros tenemos que mirar la bendición de Dios desde ese aspecto. Segundo lugar, es una bendición espiritual. Y ese concepto de Pablo debe entenderse no fuera de las dimensiones humanas como algo vago, sentimental o divorciado de nuestra realidad. Lo espiritual en nosotros está incorporándose como aquellos dones divinos que nos han sido dados y que conforman una integridad. Dios está actuando con su Espíritu Santo entre nosotros. Su sola presencia en la vida nos está revelando la clase de bendición con la que Dios ha querido bendecir. Pero el desmedido énfasis en las bendiciones materiales nos hace olvidar de las otras bendiciones, las bendiciones espirituales que ya tenemos a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Es una gran bendición en estos tiempos de crisis tener un Dios al cual levantar nuestra mirada y decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero también es una bendición completa en tercer lugar. No hay nada que haga falta en ella. A la vida cristiana, el Señor todo lo ha provisto. El problema es que nosotros no hemos descubierto la magnitud de tales bendiciones. Es como la historia de un hombre que se encontró una piedra y la colocó allí a trancar la puerta, y la tuvo durante años trancando una puerta de una humilde casa. Pero un día pasó un hombre y vio esa piedra y dijo: se la compro. Y le ofreció gran cantidad de dinero, y la persona que tenía allí esa piedra dijo: pero este sí es como loco, pero comprarme, ofrecerme tanto dinero por esa piedra, llévesela. Pues resulta que esa piedra que él tenía trancando esa humilde casa era la más grande pepa de oro que se había encontrado en el Yukon, en los Estados Unidos, en Norteamérica. Este hombre tenía una desvencijada puerta allí, trancada con una gran mina de oro y de dinero allí. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esa gran bendición que el Señor nos ha dado. Por eso es que nosotros, depende de cada uno, que nosotros descubramos las bendiciones de Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones con las cuales usted está gozando en este momento? ¿Qué tipo de vida cristiana vive? ¿Ha descubierto las bendiciones que Dios le quiere entregar? Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En cuarto lugar, aquí nos está diciendo en el versículo 3, el lugar de nuestra bendición. El lugar de nuestra bendición, los lugares celestiales. Nos está hablando del cielo. No es un lugar geográfico. Nuestra bendición no está en Europa. Nuestra bendición no está en América. Nuestra bendición no está en los Estados Unidos. Nuestra bendición no está en ningún lugar geográfico. Este hombre que llegó hasta el tercer cielo, que escuchó cosas inefables que no le era permitido al hombre ni siquiera mencionar. Y allí, en este momento, habla de esa relación. Dios es el que habita en los cielos y es allí donde se imparte toda bendición. Lugares celestiales, dice. Y está hablando de ese reino de Dios.
Allí en ese lugar donde mora Cristo, allí en ese lugar donde el Señor tiene para nosotros los más grandes y maravillosas bendiciones para nuestras vidas. Y hay una noticia especial. Ese depósito está lleno para bendecirte. Ese depósito está lleno para llenar nuestra vida con su abundancia. Siempre está abastecido. Allí nadie está tan ocupado como para no atendernos. Dios mismo es el encargado de suministrar todas esas bendiciones. Y obviamente, en quinto lugar, las bendiciones son en Cristo. Y ahí está el asunto clave. Ahí está todo lo clave. Toda la bendición son posibles a través de Cristo Jesús. Esa bendición no puede ser encontrada fuera de la comunión con Él. En Él está la plenitud de la deidad. Dios no podrá bendecirnos fuera del instrumento que Él mismo ha enviado. Cualquier otra forma de buscar la bendición va a ser una búsqueda infructuosa. Nosotros debemos de tener bien en claro cada una de estas cosas. Reconocer cuánto el Señor nos ha bendecido. Reconocer que el Señor ha llenado nuestras vidas con su gracia y con su poder. El apóstol Pablo nos invita para que nosotros reconozcamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para que nosotros miremos cuántas bendiciones tenemos. Hoy en día, la humanidad está triste y acongojada. Muchas personas están mirando hacia un futuro que no saben qué hacer. Están mirando hacia allá con mucho pesimismo. Están mirando hacia adelante, viendo lo que viene, lo que nos vamos a enfrentar. Pero nosotros no podemos estar mirando hacia allá. Nuestra mirada debe estar hacia allá, hacia arriba, hacia el lugar, hacia el trono de gracia y de misericordia, donde está el Dios de los cielos. Reconozcamos hoy cuánto nos ha bendecido el Señor. Reconozcamos hoy que hemos sido llenos de la presencia de Dios, que Él es el que nos llena, que Él es el que nos bendice, que Él es el que se glorifica sobre nuestras vidas y nos llena con su presencia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué más podemos pedir? Aproveche esas bendiciones que Dios le está dando. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. Dios santo y maravilloso, por todas y cada una de esas bendiciones que a través de tu palabra nosotros podemos ver hoy en día. Yo te ruego, Señor, para que cada uno de nosotros miremos siempre lo que tú nos das, lo que tú estás dispuesto a ofrecernos, lo que tú estás allí dándonos a nosotros. Gracias, Señor, porque somos bendecidos en ti y esa bendición desciende sobre todas las personas. Así como dice tu palabra que la lluvia cae y refresca la tierra y cae sobre los buenos, pero también sobre los malos, así descienden las bendiciones de Dios. Pero obviamente tú nos tienes, Señor, para una bendición especial, grande y maravillosa. Y es esa bendición que clamamos hoy y que pedimos, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Que tú nos sigas guardando. Que tú sigas proveyendo, Señor, para cada necesidad. Que tu amor y tu misericordia se derrame cada día más y más sobre tus hijos. Que el poder de tu Santo Espíritu
nos envuelva cada día. Y tu grandeza y tu misericordia nos guarde en el poder y la bendición tuya. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de esa bendición y en Cristo Jesús la recibimos para la gloria de tu nombre. En tus manos estamos, oh Dios. Bendice cada vida. A todo el que escucha, vea esta predicación, sea lleno de tu poder y tu grandeza, y que tu misericordia le guarde y le bendiga en todo momento, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande y eres maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque estamos guardados en tu mano de amor y misericordia, y en ti tenemos bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Les amamos en el Señor. Bendecimos el nombre del Señor, que es el que le guarda, que es el que le bendice y es el que le llena en todo momento con su grandeza y su poder. Dios les bendiga, mi hermano. Dios les guarde. Nos estamos viendo para la gloria del Señor. Dios les bendiga.